Bien, chicos, hoy vamos a revisar rápidamente lo que son los organelos celulares y cómo las células se clasifican por su estructura. Aquí tenemos a las dos células por su estructura. Tenemos a la célula eucariota y tenemos a la célula procariota. Toda la vida nos han dicho que la eucariota tiene núcleo y la procariota no tiene núcleo. Bueno, la procariota tiene algo llamado nucleoide, que es este. Este es el nucleoide, que no tiene un núcleo propiamente dicho porque el núcleo tiene dos membranas y este no tiene ningún tipo de membrana. De hecho, la diferencia entre estas dos, además del tamaño, va a ser que esta va a tener orgánulos membranosos, mientras que las procariotas no tienen orgánulos membranosos. La única membrana que van a tener va a ser esta que está señalada con la letra C, que es la membrana celular, la membrana citoplasmática, podríamos decir. Todos los demás son orgánulos no membranosos. Tenemos la cápsula, que es un color naranjita, la pared, que es un color rojito, aquí debajo de la cápsula, la membrana que ya les mencioné, que es de un color naranjita. Luego tenemos aquí esta cosa en azul que rellena toda la célula, es el citoplasma. Tenemos el plásmido, que lo vamos a ver después cuando veamos tipos de herencia. Aquí tenemos el plásmido. Tenemos los ribosomas, que son estas bolitas. Tenemos estas que se llaman inclusiones, que pueden ser gotitas de grasa, cristales de proteína, gránulos de carbohidratos. Estos que son pili, así se llaman pili, o también se llaman conducto de conjugación. Y el flagelo. El flagelo procariota, que es muy sencillo, a comparación del flagelo eucariota, que es mucho más complejo. Este es el nucleoide y como se pueden dar cuenta no tiene membrana, es solamente un ADN circular que está enrollado en algunas proteínas y pues está formando un pequeño nudito dentro de la célula. Está en contacto directo con el citoplasma y pues ahí guarda la información necesaria para em, pues para la célula procariota. Luego tenemos la célula eucariota, que como les había mencionado, tiene una gran diversidad de espacios delimitados por membrana. Todos estos espacios van a tener una característica, o más bien una función especial y pues características también especiales. Tenemos, por ejemplo, el núcleo y el nucleolo, que van a ir siempre juntos. Vamos a ver que hay, el parte del núcleo es el nucleolo. Tienen doble membrana, el núcleo tiene doble membrana. Luego tenemos aquí el retículo endoplasmático, que es un laberinto de membranas que tiene ribosomas, estos ribosomas aquí. A continuación vamos a tener el complejo Golgi o aparato de Golgi, que son unas membranas en forma de cisterna que van acumulándose y cuya función es la función es madurar las proteínas que provienen del retículo endoplásmico rugoso. Tenemos este es el retículo endoplasmático liso, que son unas membranas tubulares. Acá tenemos las mitocondrias, el centrosoma, tenemos algunas vesículas. Las vesículas son en forma redondita y no sabemos exactamente qué tienen hasta que usamos alguna técnica de tinción. Dependiendo de lo que tengan, pueden ser peroxisomas si contienen peróxido, lisosomas si contienen enzimas hidrolíticas, etcétera. Estas microvellosidades son, también podemos llamarlas cilios. Y bueno, el citoplasma que en esta parte está en amarillo, rellenando todos los huecos que dejan los orgánulos celulares. Ahí vamos a encontrar muchos más orgánulos celulares. Aquí, por ejemplo, no encontramos la pared celular, no encontramos los cloroplastos,
que vamos a darnos cuenta de que también existen. Hay algunos que comparten todas las células eucariotas y hay algunos propios de solamente algunas células eucariotas. Bueno, estas son las formas de las bacterias. Las bacterias pueden ser cocos, bacillus o unas que están como rotas, unas que parecen que están dobladas. Los cocos son pues unas bolitas así que pueden estar unidas de diferentes formas. Si son dos, se llaman diplococos. Si son una cadena, se llaman estreptococos. Si son un racimo de uvas, se llaman estafilococos. Si son 4, se llaman tétrada. Y si son un cubito de 8, se llaman sarcinas. Tenemos la cadena de bacilos. En los bacilos tenemos que pueden ser bacilos solitarios, pueden ser bacilos en cadena, pueden ser bacilos con flagelos o bacilos que forman esporas. Estos van a parecer un pequeño cerillito. Aquí vamos a poder ver, por ejemplo, una cadena de bacilos, un bacilo grandote, unos cocos, que este puede ser un diplococo porque se ve como si estuviera en forma de 8. Y bueno, vamos a tener ese tipo de bacterias aquí. Esta es una fotografía de microscopio electrónico coloreada. Vamos a ver que los microscopios electrónicos en este caso es de barrido. El de barrido va a darnos una imagen en tercera dimensión, pero en blanco y negro. Y esta está coloreada porque alguien se dedicó a usar el Photoshop y colorearlo. Luego tenemos los otros tipos de bacterias. Los vibrios son una especie como de boomerang. Las espirilas son una especie como de S. Y las espiroquetas son unos sacacorchos bien chulos, como risitos, bien bonitos. Y bueno, todas estas son las formas que podemos ver. Habrá algunas subformas, otras variables, pero estas son como que las generales de las formas de las bacterias, para que no nos quedemos con la idea de que todas las bacterias son así. Bueno, aquí vamos a tener la diferencia entre procariotas y eucariotas. Los eucariotas van a ser complejos, en comparación los procariotas van a ser muy sencillos. Los eucariotas van a tener cierta evolución, mientras que los procariotas van a ser muy primitivos. Se cree que la célula procariota se parece mucho a las primeras células que aparecieron cuando surgió la vida. Las procariotas van a ser pequeñas, de 1 a 100 micras, de 1 a 10 micras, que es muy pequeñito, y las eucariotas van a ser bastante grandes, de 10 a 100 micras, e inclusive podríamos encontrar algunas de mayor tamaño, e incluso llegar a tener centímetros. Bueno, los procariotas también forman organismos unicelulares y colonias. Realmente no van a formar ningún tipo de tejido, ningún tipo de talo, solamente organismos unicelulares. Vamos a ver que las eucariotas sí forman organismos unicelulares, aunque también tenemos eucariotas como unicelulares, multicelulares y bueno, pluricelulares. Las eucariotas van a tener orgánulos membranosos y las procariotas no van a tener orgánulos membranosos. De las procariotas vamos a tener 3 tipos de procariota. Las bacterias, que son las que vimos en la vez anterior. Las cianobacterias, que en realidad lo único lo especial que tienen es que tienen clorofila y van a poder hacer fotosíntesis. Y las arqueobacterias, que son las bacterias más antiguas, que tienen una composición química muy distintiva y tienen ciertas preferencias por lugares extremos, con condiciones extremas. Mientras que los eucariotas vamos a tener la célula animal y la célula vegetal, que en esas ya las conocemos muy bien desde primaria, y la célula fúngica. La célula fúngica es una combinación entre animal y vegetal, pero también tiene sus propios organelos y sus propias características. Esta célula es la que le pertenece a los hongos, mientras que animal y vegetal van a poder construir organismos con tejidos. La célula fúngica no construye organismos con tejidos, construye organismos con talos. De cualquier forma, las 3 forman organismos que pueden ser pluricelulares.
Bueno, nos vamos ahora con una breve explicación sobre los organelos eucariotas. Los organelos eucariotas los vamos a dividir en 4 categorías. Estas 4 categorías son solamente para recordar cuáles son estos organelos procariotas y sus funciones. Tenemos aquí la categoría de sostén y movimiento, que es cuando los organelos pueden retener algo e inmovilizarlo o pueden tomarlo y moverlo. En este caso, vamos a tener la pared celular que va a poder retener toda la célula, la deja en su lugar, pero también la protege de agresiones físicas y de la sobrehidratación que podría hacer que reventara la pobre célula. Está hecha de polisacáridos y puede ser de celulosa, puede ser de quitina, en el caso de los hongos, o de polisacáridos diversos en el caso de las bacterias. La membrana celular va a estar compuesta de fosfolípidos y de proteínas, ahorita la vamos a ver más detenidamente, y también va a llevar a cabo el movimiento de sustancias a través de ella. Va a dejar pasar sustancias del exterior al interior de la célula y va a dejar pasar sustancias del interior de la célula hacia el exterior. Además de tener otras funciones. Tenemos también el citoplasma y el citoesqueleto, que son parte de lo mismo. El citoplasma es agua con biomoléculas y bioelementos y sales diluidos en el agua con el citoesqueleto. En cambio, el citoesqueleto pues, va a formar parte del citoplasma y es una red de estructuras proteínicas, sobre todo formadas por túbulos, microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios, que como les decía a sus compañeros, los tubos son como si fueran unos popotes, los microfilamentos son como pequeños motores que hacen contracción y los filamentos intermedios son pequeñas ligas. Entonces, cualquiera que haya tenido un juego de estos en donde tenemos palitos, que podemos unir con ligas, que podemos hacer funcionar con motores, sabemos que podemos hacer un montón de estructuras que funcionen y se muevan. Todas estas son esas estructuras que funcionan y se mueven. Los centriolos son unas estructuras especiales que solamente van a tener las células animales. Las tienen las células animales porque las células animales no tienen pared celular y necesitan un ancla para poder sostener el llamado uso acromático y dividir en dos los cromosomas en la división celular. Luego tenemos los cilios, que son igual, parte de formados de túbulos y microfilamentos y filamentos intermedios, que son una pequeña prolongación de la membrana celular que contiene por dentro un centriolo, una especie de centriolo muy largo. Es decir, un palito muy largo que va a poder ocasionar que al moverlo en su cuerpo basal se mueva el exterior de la célula. Ahorita los vamos a ver. También tenemos los flagelos, que es un palito todavía más largo, más complejo, que al moverlo vamos a poder ayudar a mover toda la célula. Esto especialmente en los procariotas y en algunas células pequeñas que van a poder tener un flagelo. Luego tenemos a los organelos de síntesis. Los organelos de síntesis tienen como función sintetizar algo. Y nos vamos a dar cuenta de que van a sintetizar las biomoléculas. ¿Cuáles eran las biomoléculas? Bueno, tenemos los ácidos nucleicos, las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. Vamos a ver que la síntesis de ácidos nucleicos va a estar en el núcleo y en el nucleolo. El nucleolo es parte del núcleo, como les había comentado, y en el nucleolo se van a sintetizar tanto ADN como ARN y ribosomas, mientras que el nucleolo no es membranoso, porque solamente contiene la cromatina y las proteínas que sintetizan el ADN, ARN y ribosomas. El núcleo sí tiene dos membranas, porque además de que el núcleo es el lugar en donde se realiza la regulación
y también se realiza el almacenamiento de los ácidos nucleicos. De ahí no va a salir el ADN, ahí lo vamos a dejar. Por eso tiene dos membranas, para que no se salga. Luego tenemos el retículo endoplasmático, que es el lugar en donde se realiza la síntesis de proteína, pero al igual que en el núcleo y en el nucleolo, va a estar asociado al ribosoma. El ribosoma va a estar dentro del retículo endoplasmático y va a ser el que realice la síntesis de proteínas. El ribosoma va a ser el obrero, mientras que el retículo endoplasmático rugoso va a ser la fábrica. Y pues no tiene membranas, el ribosoma no es membranoso, mientras que el retículo endoplasmático es una red de membranas con ribosomas. Igualmente, van a cumplir la función de almacenamiento de proteínas, pero las proteínas se almacenan muy poco tiempo. Realmente se utilizan demasiado rápido las proteínas, así que no es tan almacenamiento a largo plazo, mientras que el núcleo no va a dejar salir nunca el ADN, más que para la división celular, y luego lo vamos a ver eso. El retículo endoplasmático prácticamente todo el tiempo está exportando proteínas. ¿Y a dónde las exporta? Las exporta al complejo Golgi, cuya función es justamente madurar la proteína, es decir, darle una programación a esa proteína para que tenga una función. Mientras estas son las que arman las piezas, más bien las que hacen las piezas, esta va a armar el producto final para darle una función a esa proteína. ¿Y cómo le hace? Bueno, la maduración de estas proteínas se va a dar en unas cisternas de membranas llamadas dictiosomas, que son unas especies de hotcakes, de hotcakes apilados, pero de esos hotcakes de persona que no sabe cocinar, que uno es grande, otro chiquito, otro grande, otro chiquito, otro se deshizo y así. Luego tenemos el retículo endoplasmático liso, que va a ser una red de membranas tubulares, un montón de tubitos. Y este va a tener la función de síntesis de lípidos y también la función de almacenamiento de lípidos. Aquí sí podríamos decir que el almacenamiento de lípidos es muchísimo más a largo plazo que cualquiera de estos, ¿no? En donde los lípidos prácticamente es una forma de almacenar energía para, pues para muchísimo tiempo después. Luego tenemos, bueno, y me dirán, maestra, aquí tenemos solamente 3 biomoléculas, ¿dónde está la otra? Son 4, ¿dónde están los carbohidratos? Los carbohidratos están acá y tienen sus propias características. Son tan importantes que tienen su propia característica, su propia categoría. Nos vamos con almacenamiento y las que realmente sirven como almacenamiento de algo son las vacuolas que almacenan agua, las vesículas que almacenan algún tipo de sustancia, pueden ser sustancias que van a exportar el complejo de Golgi, o las vesículas también pueden ser, están almacenando proteínas del retículo endoplasmático que van viajando hacia el complejo de Golgi. Las vesículas en sí es como el topper de la mamá, en donde le echas cualquier cosa para que no se salga y lo puedas transportar a cualquier lugar. Esas son las vesículas. ¿Qué cosa vamos a tener dentro de nuestras vesículas? Bueno, dependiendo, vamos a poder tener enzimas ácidas, y esas vesículas entonces se llaman lisosomas. Podemos tener algunas sustancias nutritivas y podrían llamarse fagosomas o pinosomas. Y si tienen peróxido de hidrógeno, les vamos a llamar peroxisomas. Todos estos van a tener una forma redonda, excepto la vacuola. La vacuola no tiene una forma redonda porque es tan grande que va a ocupar todo el espacio disponible y no va a ser redondo. Sin embargo, todas las demás son tan pequeñitas que sí van a poder ser redonditas. Y ahora sí, todas van a tener una membrana sencilla. No es como aquí, que a veces tienen membranas dobles o redes de membranas o cisternas de membranas. No, van a tener membranas sencillas. Acá vamos a tener también más membranas. Vamos a tener que mitocondrias y cloroplastos se van a, digamos que acoplar en un ciclo sí, en un ciclo en donde la respiración va a crear ATP, que es la fuente de energía de la célula,
y la fotosíntesis va a crear, va a sintetizar glucosa, que va a ser a partir de la glucosa en donde vamos a poder hacer síntesis de ATP. De tal forma que el carbono, el agua y el oxígeno van a ser reciclados por la respiración y la fotosíntesis. Van a ser una cadena de transporte de energía del sol, que es la fuente de energía de la fotosíntesis, hasta el ATP, que es la fuente de energía de la célula. Tenemos aquí que ambos van a tener más de una membrana. En el caso de las mitocondrias tenemos 2 membranas. En el caso de los cloroplastos vamos a tener 3 membranas. También estos dos van a tener un ADN circular. Van a tener ribosomas y proteínas propios, es decir, ellos solitos van a tener su propio mecanismo de expresión genética, lo que nos hace sospechar que estos no estaban en el plan inicial de la célula eucariota, sino que fueron adquiridos o evolucionaron fuera de la célula eucariota como organismos vivos independientes y fueron asimilados por la célula eucariota en algo que nosotros llamamos teoría endosimbiótica del origen de la célula eucariota. Teoría endosimbiótica. La teoría endosimbiótica nos dice justamente que la célula eucariota no, carecía de mitocondrias y cloroplastos y que en algún momento dado los asimiló y en lugar de devorarlos como hubiera hecho con cualquier otro organismo, los esclavizó, terminaron teniendo síndrome de Estocolmo los pobres y ahora no pueden vivir fuera de la célula eucariota. Y la célula eucariota no puede vivir sin sus prisioneros, mitocondria y cloroplasto. Bien, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Vamos a ver los órganos de sostén y de movimiento. Vamos a verlos ahora sí en fotografía. La mayoría son fotografías de microscopio electrónico por transmisión o por barrido. Estos son esquemas, estos no son fotografías, pero vamos a poder ver cómo está la membrana celular compuesta. Vamos a fijarnos que la membrana celular por arriba va a tener todas las cabecitas de hidrofílicas, de fosfato, de los fosfolípidos. Y en la parte inferior también va a tener todas las cabecitas de fosfato de los fosfolípidos. Y en medio van a coincidir, como los pelitos del velcro, van a coincidir la parte hidrofóbica de los fosfolípidos, las colas de grasa. Vamos a tener también dentro de nuestra membrana unas proteínas que pueden tener estos que llamamos oligosacáridos, que ya habíamos visto los oligosacáridos, que van a estar asociados con proteínas, ya sean globulares, proteínas pues fibrosas, o pueden estar asociados con los mismos fosfolípidos. Y esto muchachos, que son todas las etiquetas que están en la superficie de la membrana, nos van a servir como receptores de señales y también nos van a servir para que la célula se comunique con el resto de las células que están a su alrededor. Es decir, esto podríamos decir que es un muro de Facebook, en donde recibe, pues, que su like, que recibe sus etiquetas, que la etiquetan en una foto, que le dicen qué hacer, que le mandan un mensaje por inbox, todo eso lo hace a través de la membrana celular. También va a dejar pasar sustancias o va a dejar salir sustancias dependiendo de cuáles sea lo que necesita. Si necesita meter sustancias o necesita sacar sustancias. A eso le llamamos transporte de membrana y ahorita lo vamos a ver. Bueno, las proteínas pueden ser de dos tipos. Pueden ser proteínas que atraviesen de manera íntegra la membrana y le llamamos membranas integrales. O pueden ser que nada más estén en una superficie, ya sea la superficie exterior o la superficie interior, y les llamamos proteínas superficiales. Y pues obviamente también tenemos a nuestro bonito colesterol ahí interviniendo en los fosfolípidos que están constituyendo nuestra doble capa de membrana.
o doble capa lipídica, doble capa fosfolipídica. Vamos a encontrarlo de muchas formas. Las proteínas se pueden mover, no están estáticas, se pueden mover como si estuvieran nadando en una piscina con pelotas. Se pueden mover de un lado a otro. A esto le llamamos también mosaico fluido. Bien, este es el transporte de membrana. Vamos a tener dos tipos de transporte de membrana. Hay dos videos en el Classroom que ya podemos ver y nos van a explicar mucho mejor los transportes de membrana. Aquí solamente vamos a hacer un pequeño recordatorio. Tenemos los transportes de membrana que son pasivos y los que son activos. Los que son pasivos, aquí vamos a tener los pasivos, estos son los tres pasivos, que es la difusión simple o la difusión pasiva, en donde de un lado de la membrana va a haber mayor concentración de algo y del otro va a haber menor concentración de algo, para que la membrana lo que va a hacer es tratar de igualar las dos concentraciones. Si aquí hay mucho oxígeno y aquí hay poquito oxígeno, va a dejar pasar el oxígeno hasta que se igualen las dos concentraciones. De la misma forma vamos a tener aquí que a través de unos canales, en este caso es un canal, se llama acuaporina, o canal acuoso, es en donde pueden pasar el agua y pues el agua también va arrastrando sales. ¿Y por qué necesitamos un canal para el agua? Porque esto es aceite y el aceite repele el agua, no puede pasar a través de la membrana directamente, sino que tiene que buscar un atajito para que pueda pasar una acuaporina, como un tubito de drenaje a donde se pueda ir el agua. Luego tenemos estos que son de difusión facilitada, en donde la glucosa va a entrar a esta difusión facilitada, va a modificar la proteína y va a entrar. Luego llega otra glucosa, modifica la proteína y vuelve a entrar. Y así, de tal forma que va a facilitar el paso por una proteína que va a ser modificada. Mientras estas no se modifican, esta sí se puede modificar. Y esta se modifica todavía más. Este es el transporte activo en el cual utilizamos ATP, lo degeneramos a ATP con un fosfato, es decir, le rompemos un fosfato para poder utilizar esa energía. Y en este caso, sacamos sodio, metemos potasio, sacamos sodio, metemos potasio. ¿Qué pasa? Que acá hay poquito potasio y necesitamos mucho potasio aquí adentro. Y acá hay poquito sodio y acá hay mucho, pero necesitamos mantener muy poquito sodio aquí adentro. Entonces, lo que va a suceder es que como va a ser en contra de gradiente, es decir, a la fuerza lo van a sacar hacia un lugar en donde hay mucho y a la fuerza lo van a meter desde un lugar en donde hay poquito, se necesita la energía para poder hacer que suceda esto. Otras de las transportes activos pueden ser la endocitosis, que puede ser fagocitosis, en donde la membrana hace un hoyito y literalmente come lo que está afuera. Es decir, esto es como una boca, se come lo que está afuera, lo engulle y se convierte esto en un estómago. Se fusiona con un lisosoma, se convierte en una vacuola digestiva, se desintegra, es absorbido como si fuera un intestino y ya cuando se absorbe todo, ya no hay nada más que aprovechar, regresa a la membrana y deja salir como si ahora fuera un ano. Así come la célula. Así comen muchas de las células que nosotros conocemos. La pinocitosis es algo parecido, sin embargo es solamente con líquido extracelular, no hay sólidos. Pino significa beber y nosotros no bebemos sólidos, bebemos líquidos. Fago significa comer y nosotros no comemos líquidos, comemos sólidos. Entonces, mientras que estos son sólidos, estos son líquidos. Y también aquí tenemos la endocitosis mediada por receptores en los cuales los receptores van capturando algunas sustancias que están en el exterior de la célula y cuando están llenos los receptores dicen, ahora sí es momento de meterla. Esto hace que aumente la concentración de estos receptores adentro.
digo, de estos solutos hacia adentro, porque son capturados por los receptores y digamos que los concentran para poder tener una gotita de solutos concentrados. En cambio aquí pues están diluidos y aquí son sólidos. Bueno, aquí vamos a tener la pared celular. La pared celular es un orgánulo no membranoso, su función es proteger del daño físico y también de la hiperhidratación que podría romper la célula. Es una red de fibras, están compuestas de quitina, de los hongos, este es el hongo y aquí está la quitina. Esta es una célula IFA. Luego vamos a ver más detenidamente la célula IFA. Las plantas son de celulosa, estas son paredes de celulosa, estas son paredes de cebolla, por lo tanto de celulosa, estas son paredes de lodea, por lo tanto de celulosa. Y las bacterias van a tener los de peptidoglicanos que van a servirles para exactamente lo mismo. Protegen de daño físico y también de la sobrehidratación y que se reviente la celulita. Citoplasma y citoesqueleto va a ser toda esta parte que está rellenando la célula, estas partes que están rellenando los espacios en donde no hay pues organelos membranosos, va a estar constituida de agua, de biomoléculas y de citoesqueleto y va a ser el medio de comunicación entre los organelos. Es decir, si queremos pasar de aquí a acá, tenemos que pasar por el citoplasma. Y también va a ser el lugar en donde vamos a encontrar la mayoría de las reacciones metabólicas. Aunque recuerden que tenemos espacios especiales para algunos, digamos que eventos especiales del metabolismo, algunas reacciones especiales de metabolismo, ahí tienen que estar adentro. Aquí está el citoesqueleto, miren, es una red de fibras, como si fuera un zacate, me recuerda mucho a un zacate. Tenemos los microtúbulos que están compuestos de tubulina, que son unidades así en par, que están como popotes enrollados. Filamentos intermedios, que estos son bastante elásticos, que son como pequeñas ligas. Microfilamentos de actina y miosina que pueden contraerse y pueden dar movimiento. Y bueno, así se ve el citoesqueleto, cuando nada más podemos ver el puro citoesqueleto. Recuerden que el citoesqueleto va a retener los organelos o los puede mover del lugar. A lo mejor no le gusta a la célula tener un cloroplasto aquí y prefiere tenerlo acá. Bueno, pues el citoesqueleto poco a poco lo va a ir llevando hasta acá. Luego tenemos aquí los centriolos. Los centriolos son también, están formados de túbulos. Son 9 tripletas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 tripletas, formando ya algo llamado áster. Este barrilito tiene como función, como les decía, ser el ancla o ser la polea por donde vamos a jalar los cromosomas en la división celular, porque no tenemos cómo anclar el uso acromático a una pared, entonces necesitamos una polea, pues un ancla, algo en donde sostener el uso acromático. Es en donde vamos a sostenerlo. Tenemos los cilios y los flagelos. Los cilios son pequeñitos pelitos que están cubiertos de membrana. Van a moverse este cuerpo basal y se va a mover todavía más, de tal forma que van a crear una corriente de líquido extracelular alrededor de la célula. Esto puede ser alrededor de una célula que es libre o si están fijos en un epitelio, es decir, en un tejido, van a aparecer como personas en un concierto en donde les avientan pelotas y estos van empujando la pelota hacia algún lado y hacia el otro, etcétera, etcétera. Así es lo que van a hacer los cilios. Los cilios lo que van a hacer es mover lo que se les caiga encima hacia algún lado. Como por ejemplo, mueven el moco que está en nuestra tráquea, en nuestros bronquios y bronquiolos, hacia la tráquea para poder nosotros limpiar nuestros pulmones. Y de la misma forma vamos a tener un epitelio ciliado en
las trompas de falopio para poder sacar de ahí el óvulo, que el óvulo no es móvil, el óvulo no puede moverse por sí solo, entonces tiene que ser movido a través de las trompas de falopio por estos, pues por estos fanáticos en el concierto, ¿no? Que están ahí con la pelotita. Y los flagelos son prácticamente lo mismo, pero mucho más largo y más grueso. Y lo que hace es que tiene una mayor cantidad de energía para poder desplazar a toda la célula. Mientras estas van a crear una corriente alrededor, lo que va a hacer es desplazar a toda la célula, como si fuera un pescadito. Vamos a ver rápidamente los orgánulos de síntesis. Aquí tenemos el núcleo y el nucleolo. El núcleo va a ser como una biblioteca en donde tengamos todos los libros, toda la información ahí retenida, guardada y administrada. Y el nucleolo va a ser pues el escritorio en donde vas a poder abrir y consultar ese libro, utilizar esa información, transcribirla, entenderla, etcétera, etcétera. Replicarla, es en donde se va a dar la replicación, la transcripción y la síntesis de proteínas del ribosoma. El nucleolo pues es no membranoso, va a estar compuesto sobre todo de enzimas y de ADN y ARN. Y bueno, va a controlar la información el núcleo y va a contener el ADN. Y va a tener doble membrana. Podemos ver aquí esa doble membrana como una doble rayita. Así todo alrededor es una doble rayita, es una doble membrana. Para que no se salga lo más importante que es la información. Nos vamos con el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso es este que parece huella digital. Este que parece huella digital va a estar lleno de puntitos y esos puntitos son los ribosomas. Como les decía, sería la fábrica y los obreros que están trabajando en hacer las proteínas. Aquí podemos ver esta que parece una salchicha al grill, que es una mitocondria. Estos que son las bolitas, esto es retículo endoplasmático liso y miren, estas bolitas son vacuolas. Este es el núcleo. Este es el ribosoma. Los ribosomas están compuestos de dos subunidades, es decir, dos partes, como si fuera una hamburguesa, una grande y una chica, así, literal, grande y chica, y su función es traducir la información del ARN mensajero en una proteína, es decir, sintetizar proteínas a partir de la información del ARN. Y el ARN pues le va a dar todo lo que necesita. Le va a dar pues todos los aminoácidos que necesita para formar esa proteína. Lo vamos a ver más a detalle después. El complejo de Golgi, como les decía, son unas especies como de cisternas, como si fueran hotcakes mal hechos. Miren, una torre de hotcakes mal hechos. Y estas cisternas van a entrar las vesículas procedentes del retículo endoplasmático, se van a fusionar, van a cambiar esas proteínas y cuando salgan esas proteínas ya van a tener una función, ya van a saber qué hacer. A eso se le llama maduración de proteínas, modificación para hacerlas funcionales. Y pues va a ser el origen de los lisosomas, peroxisomas y otras vesículas de exportación, como por ejemplo de vesículas de hormonas como la insulina, etcétera, etcétera. Vamos a tener varios tipos de vesículas secretoras que van a, em, digamos que ser la reacción a un estímulo de la célula o del organismo. El retículo endoplasmático liso son estos tubitos que les decía que son lisos, no tienen ribosomas. Aquí también tenemos estos tubitos lisos y pues son una red de membranas tubulares lisas, sintetizan, almacenan grasa y desintoxican el organismo. ¿Qué es esto de desintoxicar? Significa que va a llegar un punto en el que el organismo va a decidir meter el tóxico para olvidarse de él, para decir, bueno, ya no me acuerdo de él y no lo veo, no me acuerdo de él. Y lo mete y ya no es tóxico para la célula. Está ahí atrapado entre las grasas.
hasta que empezamos a utilizar la grasa y entonces a lo mejor va a salir un poco del tóxico y vamos a poder lidiar con más tranquilidad, con dosis pequeñas de ese tóxico. Por último, los orgánulos de almacenamiento. Tenemos la vacuola, que como les decía, no es esférica porque va a abarcar todo el lugar disponible. Solamente va a ser en células vegetales y va a otorgar turgencia. ¿Qué significa la turgencia? Esa dureza de una planta fresca, crujiente, esa es la turgencia. En cambio, si la vacuola está deshidratada, la planta va a estar marchita. Entonces, así va a estar marchita, así va a estar turgente. Como si tuviéramos un globito de agua lleno o un balón desinflado. Tenemos aquí las vesículas que sabemos que provienen de los procesos de endocitosis o incluso de sustancias del retículo emplasmático liso, digo rugoso, o del complejo Golgi. Va a tener diferentes tipos de sustancias, podemos tener fagosomas, pinosomas, lisosomas, etcétera, etcétera. Los lisosomas son algo que es bastante importante, aquí nos vamos a detener un poquito, porque van a tener sustancias ácidas y es como si fuera una bomba, como si pudiéramos romper algo con con estas cosas. Entonces, van a tener sustancias ácidas y enzimas hidrolíticas, van a participar en la apoptosis, es decir, el suicidio celular, cuando la célula sabe que está mal, que no puede seguir viviendo, se va a suicidar, se va a programar una muerte y va a desintegrar sus lisosomas y se va a desintegrar ella sola, como el botón de autodestrucción. Y también en la autofagia, si algún organelo, por ejemplo, una mitocondria no está funcionando bien o está lesionada, pues la va a desintegrar, va a aprovechar lo que tenga y lo que no, lo desecha. También en la inmunidad celular hay unas células que se llaman leucocitos natural killer, que lo que van a hacer es buscar en el muro de Facebook de la membrana celular de todas las células quién está bien, quién está sana y quién no está sana. Si hay alguna que parezca sospechosa, las natural killer lo que hacen es bombardearla con lisosomas para matarla, porque es probable que la célula no pueda hacer apoptosis o no se haya dado cuenta de que está enferma. Y también en la fecundación del óvulo. Vamos a tener que en el espermatozoide, vamos a tener algo llamado acrosoma, que es pues una fusión de varios lisosomas en la cabecita del espermatozoide, y este va a actuar como una bazuca. El óvulo no está solito, el óvulo va a estar rodeado de un montón de células que lo van a estar protegiendo. Para que el espermatozoide pueda fecundarlo, necesita darle el bazucazo de acrosoma y hacerle un hoyo a esas capas protectoras para poder excavar y llegar hasta el óvulo. Y de la misma forma, si un espermatozoide X se encuentra con un espermatozoide de un macho diferente, se van a empezar a pelear, se van a echar el acrosoma encima, van a combatir, van a competir para que haya mayores posibilidades de que algún espermatozoide de uno de los dos machos fecunde al óvulo, el que generalmente el espermatozoide, el macho que tiene más esperma va a poder fecundar el óvulo. El peroxisoma es una vesícula también que va a contener peróxido de hidrógeno. Vamos a tener que puede desintoxicar algunas sustancias, es decir, podemos meter los tóxicos y con el oxígeno del peróxido, lo que va a hacer es que se van a pues desintegrar, se van a, digamos que modificar hasta convertirse en algo que no es tóxico. Y también ayuda a la eliminación de bacterias. Los leucocitos van a estar comiéndose las bacterias que encuentran y para poder eliminarlas y que no se los coman a ellos, van a eliminarlas con los peroxisomas. Por último, tenemos a los orgánulos de metabolismo, que son los cloroplastos y las mitocondrias. El cloroplasto va a tener, solo va a ser de células vegetales. Algunas células vegetales no los contienen. Inclusive las células vegetales hay algunas que
Tienen unos cloroplastos modificados que no tienen color, que se llaman leucoplastos, que son los que almacenan los gránulos de almidón. Y bueno, en fin, vamos a tener varios tipos de plastos. En sí, los cloroplastos van a ser los que hagan fotosíntesis, porque son los que de color verde. Van a tener 3 membranas, la externa, la interna y la que forma estos saquitos aplanados llamados tilacoides. Van a tener ADN propio, ribosomas propios y proteínas propias y van a hacer la fotosíntesis. Esa es su función. Su función es hacer fotosíntesis. Miren, tenemos la membrana externa, interna y la tilacoidal. Las laminillas que unen los tilacoides. Un tilacoide es uno de estos como gorditas de nata. Una grana es los 10 pesos de gorditas de nata que te venden. Vamos a tener también los gránulos de almidón, que son los donde les digo que se almacenan su ADN, sus ribosomas propios, etc. Esta parte entre los tilacoides y la membrana interna se llama estroma. Lo vamos a ver más detenidamente cuando veamos fotosíntesis. Tenemos por último la mitocondria. La mitocondria va a ser común a todas las células eucariotas. Existe solamente una excepción de una célula eucariota que no contiene mitocondrias. Luego la vemos. La verdad es que no es tan importante. Todas las van a tener, excepto esa célula. Va a tener 2 membranas, la externa y la interna, que se va a doblar en pliegues. Por eso cuando la vemos en fotografía, en fotografía electrónica de transferencia, la vamos a ver como si fuera una salchicha con rayitas, como si la hubieran asado. Y va a formar estas crestas. Vamos a tener varios espacios. Entre membrana y membrana vamos a tener el espacio llamado intermembranal. Ay, qué complicado. Y en el centro se llama matriz. Esta sería la matriz mitocondrial, crestas mitocondriales, espacio intermembranal. Igual vamos a tener ADN propio, ribosomas propios, proteínas propios y va a participar en la respiración celular. ¿Qué es la respiración celular? Tomamos la glucosa, la rompemos y la vamos a seguir rompiendo hasta llegar a dióxido de carbono y agua. Y toda la energía que le extrajimos a la glucosa va a estar en forma de ATP. Eso lo vamos a hacer y lo vamos a ver un poco más adelante. Y bueno, le vamos a dejar hasta aquí. Le vamos a dejar hasta aquí. Y esa es la clase, pues prácticamente de esta semana. La siguiente clase la vamos a ver, que será metabolismo.